Hola, hola, muy buenas, mi gente. Tenemos aquí un tablero de madera MDF laminado. Esto lo que estáis viendo, nada más borrando el trabajo anterior. El trabajo anterior lo enseño, está en mi canal. Es el vídeo anterior que subí. Entonces lo borré con una esponja. Nada más. Entonces, si tú tienes un tablero de madera MDF laminado, también puedes hacerlo sobre un lienzo solo que esté pintado con esmalte acrílico. Ok, entonces echas un poco de agua y añades pintura del pudding o pintura acrílica diluida en agua. Esto mi gente, la gente que me sigue lo sabe de sobra. Entonces aquí fijaos, eché un poco de pintura y el agua, como lo estáis viendo, siempre trabajamos en mojado. Y aquí voy arrastrando esto con el pincel. Voy a explicaros todo lo que está pasando ahí. Ok, aquí muy importante, colocando la pintura con el pincel, después fijaos cómo llevo el pincel, para crear efectos y texturas sin más. Aquí de nada, mi gente, vamos a presentar algo estupendo. Aquí lo más importante que estoy enseñando cómo sacar efectos y texturas, ¿ok? En esta técnica que nos ofrece maravillas. Fijaos, el pincel aquí tenía pintura del pudding o pintura acrílica diluida en agua que puedes usar, echando agua y vas llevando el color poniéndolo así. De esta forma, como hicimos en el anterior, pues lo mismo. Coloco la pintura y después fijaos en el pincel cómo va para crear efectos y texturas repitiendo la misma pincelada. Es algo maravilloso lo que vamos a ver hoy. Fijaos bien. Ok, míralo. Ahora, si quiero marcar para que se vea, pues el pincel aprieto. Líneas apretando desde el principio y voy marcando. Apretando aquí, pues el pincel va a dejar más huella sobre el tablero. Y queda el efecto, por favor, míralo. Un cambio total. Esto es lo que quiero enseñaros hoy. Otra vez. Míralo, dejé aquella marca y vuelvo con el pincel limpio y hago otras marcas. Y esto es lo que nos provoca una línea encima otra. Fijaos. Y nos regala el efecto 3D. Ahora mira, pongo el color morado y pongo unas líneas encima. Fijaos por favor cómo se crea la profundidad de una forma mágica. Míralo, para apretar para que se vea. Míralo, aprieto una y vuelve otra vez y repasando. Fijaos el pincel como ahora lo llevo. Mi gente tiene que fijarse sobre todo en el movimiento del pincel. Míralo por favor. Para marcar el color de esta forma. Así se marca, míralo. Así el pincel se marca el color. Míralo, por favor. Y lo dentro, ¿cómo lo conseguí? No era nada, mi gente. En el principio, como os dije, que estaba borrando con la esponja. Entonces, había color negro. Solo puse esto para que lo vea mi gente. Y hago estos golpes con la esponja, que nos da una textura estupenda. Nada más, esto lo que estáis viendo en el centro era solo a base de este movimiento de la esponja. Ahora con el dedo voy a marcar ahí. Efecto zigzag con el dedo, sabemos muy bien que tenemos tutoriales suficientes. Aquí lo que estamos haciendo, juntando texturas y efectos que ya conocemos cómo se sacan, y vamos a meterlo en esta obra de 60 por 40 centímetros. Fijaos, mi gente. La magia de esa técnica, por favor, lo que nos permite hacer, lo que nos deja sitio para crear, y para usar nuestra creatividad también. Yo os enseño esto, pero esto podéis vosotros llevarlo como queráis. Fijaos, ahí con una tela, pues limpio esta parte, estaba un poco mojada esa tela, entonces, míralo, con un pincel, voy a poner el color este naranja amarillento, es una mezcla entre naranja y amarillo. Y después pongo el color, coloco el color rojo, no pasa nada, con el mismo pincel, así me va a dar tonos. Fijaos, coloco la pintura de esta forma. Ok, algo sencillo. Y vuelvo aquí, míralo, marcarlo otra vez así, golpes, 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 como estáis viendo, pinceladas pequeñas,
Siempre desde dentro para afuera, dentro para afuera. Ahora, mira, otro movimiento del pincel. Como estáis viendo, golpes, golpes desde arriba. Fijaos, he dejado otra huella, otra marca, otra textura 3D, mi gente. Miradlo. Fijaos, aquí, mira, es el mejor tutorial para deciros que aquí el pincel no se trata de pintar. Aquí es otra cosa totalmente diferente. La huella del pincel que deja sobre el tablero va a dejarnos una textura microscópica. Fijaos, por favor. Aquí, míralo, puse el color azul. Voy dando golpes, marcando, y al mismo tiempo estoy creando un círculo, más o menos un círculo. Ok, puedes marcar primero el círculo para hacerlo bien. Esto no pasa nada para enseñarme, gente. Ahora vuelvo al amarillo, este naranja amarillo, pues doy otras pinceladas. Pero aquí fijaos, por favor, miradlo. Entonces, cuando los tiro hasta al rojo, entonces el pincel se va a manchar con el color rojo y otra vez, cuando le doy vuelta la pincelada, pues nos da estos tonos. Míralo, por favor, qué belleza. Esto es maravilloso en esta técnica, mi gente. Fijaos, desde dentro para afuera. Esto es. Y va mezclando los tonos y se va a ver el efecto 3D totalmente, mi gente. Míralo. Ahora, con el pincel limpio. ¿Qué quiere decir? Que estoy quitando la pintura para que se vea el blanco y le da más forma 3D todavía. Fijaos. Ahora es fácil, un poco de color magenta y doy golpes en el centro para crear el centro. Ahora mira, toque esta, sin querer toque esa parte, se me estropeó, pues vuelvo a marcar el color morado con el pincel, fijaos, ya tenemos otra textura. Míralo por favor, la cantidad de efectos y texturas que hay. Y vuelvo a poner ahí el dedo zigzag para crear lo que tenía antes. Se me manchó, volví a hacerlo tranquilamente. Ahora el pincel, mira, pincel más fino, limpio. Entonces estoy quitando la pintura y al mismo tiempo estoy marcando ahí en el centro para darle más sentido a mi abstracto. Lo vais a notar, mi gente, fijaos. Y si te molesta el pincel, pues ¿cómo se llama? Bastoncillo de algodón y ya está. Ahí los lados quedan, ya os fijasteis que no use mucha pintura, queda color suave. Míralo, ahora vuelvo a poner. Para deciros, aquí no hay fin. Mi gente que conoce esa técnica, que la están practicando, entonces lo saben de sobra. Cuando te pones aquí, puedes quedar horas y horas haciendo, deshaciendo, hasta que te queda con la textura que a ti te gusta y el tono que te gusta. Míralo. Aquí es otra forma para crear texturas totalmente diferentes, solo por los lados. Fijaos, cargo el color en el pincel y doy solo por los lados. Mira lo que nos da aquí, por favor. Vuelvo otra vez, los tiro suavemente, ¿ok? Para crear esto, por favor. Mira esa profundidad. Esto, la maravilla del arte fluido base, esa técnica generosa que llevamos con ella más de 4 años. Míralo, vuelvo aquí, unas líneas, míralo, con el pincel limpio y marca más para crear profundidad sin fin aquí. Fijaos, esto es el pincel, no se trata de pincel. No se trata del pincel. Aquí el pincel tiene otra misión. Fijaos, coloco el color negro. Una pincelada, otra. Mira, aplastando así. Para marcar. Y ahora este movimiento de zigzag que lo hago con el pincel. Mira lo que me regala. Todo depende del pincel. ¿Qué quiere decir? Aquí lo más importante es la huella que deja el pincel en el tablero. Ahí está. Míralo. Al final voy a hacer esta marca para que tenga más sentido este ojo, este abstracto
que hemos creado. Mira, aquí con el pincel limpio. Otra vez, el pincel limpio. Así se quita el color y al mismo tiempo nos regala algo chulísimo. Ahora vuelvo, ya que está blanco, vuelvo a ponerlo el color que quiera. Lo puse amarillo para que tenga sentido con el color del ojo. Míralo, por favor. Mira qué belleza. Mira qué cosas tan sencillas, solo pinceladas. Mira las profundidades que tenemos aquí. Algo increíble, mi gente, ¿eh? Por favor, míralo de cerca. ¿Cómo queda? Que empezamos por nada. Lo que ahí estaba yo borrando la pintura, el trabajo anterior y digo, mira, voy a poner la cámara en on, así lo vea mi gente. Y de nada hemos sacado, mira qué textura es lo que tenemos aquí, por favor. Miradlo con detalles, porque esta obra tiene muchos detalles. Míralo, solo pinceladas. Pinceladas y nos regala maravillas. Mira lo que profundidad. Mira aquí el centro del ojo como es. Está hecho de otra forma totalmente diferente. Bonita. Pinceladas a base de golpes. Y aquí por fuera y por dentro el conjunto, algo maravilloso, hecho de una manera sencilla, bonita, artística y terapéutica. Lo mismo que hicimos aquí sobre el tablero de madera MDF laminado, puedes hacerlo sobre el lienzo o puedes hacerlo también sobre papel de fotografía. Eso solo lo dejas secar y después te das una capa de barniz y reviven todavía más los tonos y los colores y el abstracto gana una capa de cristal. Ok, aún no está barnizado. Mira, el día siguiente, los efectos intactos. Algo maravilloso, mi gente. Solo le falta una capa de barniz y salta totalmente. Quedamos con esta belleza y hasta la próxima, que hay mucho más. Hasta la próxima, mi gente.